Presentaciones eficaces. Presentar en público podría ser toda una asignatura, toda una disciplina, donde integraríamos elementos de comunicación verbal, no verbal, dirección de reuniones, persuasión, etc. Casi todos acabamos realizando entre 5, 10, 15, 20 incluso presentaciones o acciones comunicativas en público. Son auténticos momentos de la verdad que pueden decidir una venta o, por qué no, una oportunidad de trabajo. Si aprendemos a presentar bien en público, tendremos recursos para convencer, persuadir, influir a los demás. Nos podremos entrenar en situaciones de dirección de reuniones, de venta en público, ganaremos visibilidad entre nuestro equipo y organizaciones y generaremos un impacto positivo en aquellos quienes nos escuchen. Realizar una presentación eficaz supone prepararla y ensayarla muy bien y responder a 6 preguntas. ¿A quién me dirijo? Los destinatarios. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy percibido? ¿Cuáles son los contenidos? ¿De qué voy a hablar? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cuál va a ser el elemento comunicativo más importante? Y por último, ¿dónde y con qué medios la voy a realizar? Vamos a intentar responder a cada una de esas 6 preguntas. En primer lugar, la finalidad. ¿Para qué yo voy a hacer la presentación? ¿Voy a informar? ¿Voy a convencer? ¿Voy a tratar de que me compren? Por tanto, lo más importante va a ser conectar con la audiencia, conseguir mantener y captar la atención y desde luego fomentar recuerdo y comprensión, vinculación, por ejemplo, para que nos compren. ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿Quiénes son los destinatarios? Yo no voy a presentar igual para unos business angels, para mi equipo directivo o para el comité de empresa. Voy a adoptar técnicas y lenguajes muy distintos. Por tanto, tengo que ponerme en sus zapatos, ponerme en su piel, desarrollar empatía y saber qué es lo que esperan, qué tiempo tienen, cómo perciben esa presentación, qué expectativas o qué información previa tienen. ¿Quién soy yo o cómo soy percibido por los demás? Si yo soy el director de recursos humanos y hago una presentación al comité de empresa, voy a ser percibido quizá como la otra parte, como el rival. Si yo estoy presentando un producto o servicio ante un cliente, pues quizás sea percibido como un proveedor más. Tengo que tener muy claro cuál es mi rol y jugar con eso. ¿Qué se espera de mí? Edad también. Soy más joven, soy más mayor, voy a ser percibido como alguien muy experto o en cambio como alguien más bisoño, más joven. Tengo que tenerlo en cuenta, interpretar cuál es mi papel y saber cómo voy a ser percibido. La parte central de la presentación, ¿de qué voy a hablar? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué voy a explicar y qué no voy a explicar? Es importante lanzar 3 o 4 mensajes clave, no más, y repetirlos de forma suficiente y de forma clara para que calen. Por tanto, hay que definir muy claramente la estructura de la comunicación. Y la estructura básicamente se compone de 3 elementos. Una introducción, que puede ser el 15, el 20% del tiempo de la presentación. Agradecimientos, me presento, quién soy yo. Encuadro, digo de qué voy a hablar. Explico las fases de esa presentación. Explico el objetivo y explico cómo voy a trocear mi presentación. Desarrollo, en base a eso que yo he explicado antes, extiendo toda la presentación, la estructuro, establezco los argumentos, doy datos muy precisos, empiezo a pensar por qué no en contraargumentos o en cómo rebatir objeciones. Este es el corazón de la presentación. Y por último, el cierre. Vuelvo a retomar el objetivo, vuelvo a recordar y resumir los principales argumentos y, por supuesto, doy un espacio también para las preguntas. Esto puede ser el 10-15% del tiempo. La parte de las preguntas, si nuestra presentación ha generado dudas o ha generado interés, ambas cosas son posibles, se van a generar muchas preguntas. Y es importante el tener esa capacidad de improvisar y de saber responder a las preguntas, pero más importante todavía es prepararlas de antemano. ¿Qué me pueden preguntar? A veces en la presentación no tengo que explicarlo todo, sino que dejo cosas justo a propósito para que al final me las pregunten y contestarlas, y porque desde una óptica de pregunta-respuesta puedo tener mucho más poder de influencia o convicción que no desde una óptica en la que de algún modo yo lo expongo todo de golpe. Por tanto, a nivel de contenido,
dos ideas por slide, por diapositiva, títulos muy breves, frases muy cortas y por tanto utilizar también una infografía, unos detalles, una letra, unas imágenes de cierta calidad. ¿Vale? Es posible que tengamos que utilizar una plantilla corporativa, es posible que tengamos que valorar cómo resumimos determinada información. No puedo cargar demasiado de información las slides, ¿vale? Y por tanto tenemos que tener muy en cuenta cómo voy a resumir determinados gráficos o determinada información compleja. Yo no puedo poner un diagrama de proyecto con una letra pequeñísima. Tengo que ser capaz de extractarla y de algún modo transmitirla con la máxima claridad. ¿Cómo voy a decir las cosas? ¿Qué tipos de recursos voy a utilizar? Básicamente nos vamos a centrar ahora en la comunicación persuasiva, pero tenemos que tener en cuenta también los elementos de comunicación verbal y no verbal. A nivel de persuasión, principios muy básicos, creernos lo que decimos y, por supuesto, en segundo lugar, conocer qué es importante para quien nos escucha, lo que comentábamos antes, ser capaces de desarrollar empatía y ponernos en los zapatos del otro. Y desde luego habría dos preguntas más, el dónde, el lugar, y el con qué medios. PowerPoint, Prezi, vamos a utilizar un flipchart, un papelógrafo, ¿cómo lo vamos a hacer? En la presentación encontraréis claves y herramientas para desarrollar correctamente las respuestas al dónde y el con qué. Nos vamos a centrar ahora, por último y para acabar, en dos o tres elementos básicos de cualquier presentación. El miedo escénico. El miedo escénico no lo podemos negar, asumámoslo. ¿Cómo se resuelve? Sencillamente con mucho ensayo, con técnicas de relajación, con beber un vaso de agua antes de una presentación. Hay gente que dice que las técnicas de meditación, de relajación, la música incluso antes de una presentación le puede ayudar. Cada uno tiene que descubrir las suyas. No busquéis no tener miedo. El miedo está ahí, nos acompaña. Es bueno incluso a veces tener cierto grado de tensión para no confiarnos. Por tanto, cualquier técnica que permita, pues eso, relajar nuestro cuerpo a nivel de estiramientos, a nivel a veces de meditación, pero a veces también de técnicas muy básicas. Si yo tengo problemas de vocalización o yo creo que debo verbalizar mejor, la técnica del tapón de corcho del bolígrafo. ¿Qué significa? Significa tratar de vocalizar con un objeto en la boca, para que me permita tener más capacidad de vocalización. Ensayando eso, haremos que nuestro discurso sea mucho más claro. Por tanto, antes de cualquier presentación, dos ensayos generales. Es importantísimo contar con el tiempo, que no nos excedamos del tiempo. Intentar continuar aunque tengamos alguna introducción, aunque hayamos perdido el hilo. Es bueno que nos grabemos. Con cualquier teléfono móvil podéis hacer una grabación doméstica y ver cómo sois percibidos. Y desde luego ensayo, ensayo y ensayo. Preparación ante un espejo, ante una cámara o, por qué no, ante otros, esposo, esposa, amigos o compañeros. Si hay preguntas, intentar responder de forma breve. No sabemos la respuesta, comprometernos con la persona que nos ha hecho la pregunta a intentar dar la respuesta lo más pronto posible. Mañana te enviaré un correo electrónico con la respuesta, por ejemplo. A veces es una técnica más arriesgada, pero yo puedo rebotar la pregunta hacia la audiencia. En todo caso, hacerlo de forma sincera. Podéis decir, yo no tengo una respuesta exacta a esa pregunta, me gustaría conocer el resto de opiniones de las personas que nos acompañan. Intentar que no haya discusiones y si notáis que puede haber una persona que sea un obstáculo o alguien que pueda poner en peligro la presentación, tratar de desactivarlo antes de la presentación. Si conocéis a esa persona, decirle, oye, sé que sobre este proyecto tienes ideas distintas a las que yo tengo, me gustaría en todo caso que te centrases en una óptica constructiva, que en el turno de ruegos y preguntas no intentases bombardear o torpedear la presentación. Con mano izquierda podemos intentar anticipar esas objeciones. Si perdemos el hilo, reconocerlo con humor.
o por qué no, mantener un punto de silencio para tratar de que nos vuelva la inspiración, nos enciende para volver a leer la documentación que tenemos. Alguna chuleta encima de la mesa puede servirnos. Yo no recomiendo tenerlas en la mano, porque las acabaréis estrujando. En la mano, como mucho, un bolígrafo que sirva para señalar, apuntar o que de algún modo descargue nuestras tensiones. ¿Vale? Si la gente se aburre, preguntas, tratar de insertar vídeos o imágenes en vuestra presentación. Los errores más frecuentes, por tanto, y a modo de resumen, no hacerse las preguntas que veíamos al principio, no ensayar o planificar la presentación, no tener claros ni los objetivos ni la estructura, hablar demasiado rápido, sin modular la voz o la respiración, tener una posición demasiado rígida en las presentaciones, debemos estar más relajados, ¿vale? Tampoco demasiado, que demos una sensación de estrés y, desde luego, no ser uno mismo. Yo creo que cada uno debe imprimir a sus presentaciones un sello personal. Por tanto, tratad también de poner algo vuestro en vuestras presentaciones en público.